Después de la filtración de vídeos del juicio entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por lo que sería esa denuncia que había puesto la madre de Daniel Sancho, pues los dos padres tuvieron esos encontronazos judiciales por varios mensajes, por varias discusiones en las que Silvia se sintió supuestamente vejada, pero luego no siguió esa denuncia, ni fue efectuada ni fue condenado Rodolfo Sancho, como ya vimos, como tampoco fue condenado por el tema Nilsson. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, porque hay nueva información. Álvaro López Serrano ha colocado una información. Álvaro López es un periodista de Ana Rosa, que bueno, sabemos que no están hablando nada de esto ya en los medios de comunicación. Hace un tiempo fue noticia y ya sabéis cómo son este tipo de temas, pero bueno, aún así nosotros vamos a comentar un poco por encima lo que ha pasado aquí, cómo ha ido este juicio, y es que fue algo bastante mediático. Nilsson estuvo en absolutamente todos los medios de comunicación, de hecho creo que hasta Álvaro así lo coloca. Bueno, coloca miniaturas de YouTube de nuestros compañeros, de Dariol, de Laura, de Hablando Claro, bueno, un montón de compañeros, pero vamos a empezar un poco por el inicio, ¿no? de este hilo que hace en torno a una noticia que prácticamente nadie a día de hoy ha comentado ni ha visto. O sea, no se ha visto absolutamente nada de lo que ha pasado, ¿no? Entre los abogados de Daniel Sancho, entre Carmen Balfagón, Chipirras, Rodolfo Sancho y bueno, el propio, como os digo, el propio Nilsson Domínguez con el otro señor que era Araque Trejo, ¿no? Esta persona que bueno, ahora el juez parece que ve indicios de presunta estafa por parte de este señor. Bueno, yo ya lo advertí por aquí, sinceramente ya analizamos muchísimo este caso y lo que había es lo que era. O sea, hablamos de una mala participación de los abogados o de Rodolfo Sancho, como queréis decirlo, una equivocación en torno a lo que habían intentado traer a este testigo. Ellos creen que se equivocaron en torno a eso, pero no aceptaban lo que estaba diciendo el señor Nilsson. Y es que aparte, otra cosa más, es que el Nilsson había mentido. O sea, realmente el que había ensuciado la imagen de la víctima presuntamente había sido él, porque él es el que había creado una supuesta denuncia falsa en donde había conocido, al parecer, a Edwin Arrieta, y este le había enviado pues amenazas de muerte. Esto decía su denuncia, una denuncia que al parecer él mismo de su puño y letra habría creado para engañar a los abogados de Rodolfo Sancho. ¿Cómo es posible esto? Es una barbaridad, pero bueno. La justicia archivó la denuncia de Nilsson contra Rodolfo por un delito de coacciones y compra de testigos falsos. Dice la justicia que no existen mínimos indicios de intentar alterar el testimonio de Nilsson ni hubo intento de soborno. La justicia lo tumba todo. Bueno, ahí va la reflexión de Álvaro López, que dice: hace tiempo ya publicamos que todo había sido al revés, que Nilsson intentó estafar a Rodolfo Sancho y que a cambio de una historia inventada que beneficiaba a su hijo Daniel Sancho, le exigía determinados pagos. Un apartamentico, nos acordamos de esto, fue el 15 del 5 de 2024, madre mía. O sea, literalmente ha pasado de esto ya 2 años. 2 años ya de lo de Nilsson, tremendo, ¿eh? No, es que estoy con el tema de los tiempos alucinando, ¿no? No sabía que había pasado tanto tiempo de esto, ¿eh? Bueno, de hecho, dicen que es todo lo contrario, que la querella que interpuso Rodolfo contra Nilsson por un presunto delito de estafa llegará a juicio oral. El juzgado desestimó los recursos del propio Nilsson y el juez considera que existen indicios suficientes. Bueno, la sala lo resuelve, vemos aquí, sentado todo lo anterior. Se trata de hechos que podrían ser constitutivos de un delito de estafa. Esto lo comentamos el otro día, os lo comenté que la jueza consideraba esto, que existían indicios suficientes de una presunta estafa, y decía que se describían de forma detallada en la resolución impugnada, de tal forma que las cuestiones que planteaba en el recurso en cuanto a que no existió engaño ni ánimo de lucro o que él nunca llegó a ofrecerse para asistir como testigo al proceso penal del hijo del querellante,
podrán invocadas por el recurrente durante la celebración del juicio oral de acordarse su apertura cuando practicadas las pruebas admitidas con todas las garantías se determine si el recurrente ha cometido el delito de estafa que inicialmente se le imputa, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso de apelación y la íntegra confirmación de la resolución impugnada. Aquí lo vemos, desestimado este recurso, y luego la sala resuelve que desestiman el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Nilson Antonio Domínguez Torres contra el auto en fecha de diciembre de 2025. Aquí vemos todo lo que pasó, este auto judicial en relación a esta persona investigada, que sería Nilson. Y bueno, sigue Álvaro López diciendo que a partir de aquí les negaron hasta decir basta, nos dijeron que estábamos comprados por Rodolfo Sancho, algún que otro compañero se recorrió los canales de YouTube como si fuera Kapunsky para pontificar, diciendo están manipulando, tenemos los mensajes verdaderos. Esto, si no me equivoco, o fue Joaquín Campos, no, vale, creo que sé a qué se refiere, o sea, creo que se está hablando de Esther Yáñez, ¿no? Que fue la que hizo la entrevista a Nilson, dijo que tenían unos mensajes verdaderos, y luego Esther Yáñez fue a juicio contra Rodolfo Sancho. Bueno, aquí es verdad que hubo un lío bastante tremendo, y esta periodista, que yo sinceramente yo no entendía su papel, o sea, no entendía mucho su papel, porque era como, realmente, ¿qué es lo que está intentando? No, ¿qué es lo que le pasa con Rodolfo Sancho? ¿Por qué cree que Nilson es, no sé, la mejor persona del mundo, que no ha hecho ninguna supuesta estafa, que todo está perfecto en torno a su testimonio? Le creo absolutamente todo, con puntos, comas, ies y de todo, pero a Rodolfo Sancho no le creo nada. O sea, era una cosa de locos. Yo veía como la información era, pero es que a las antípodas, ¿no?, de lo que debería ser una información en la que, pues vamos a decir neutral, ¿no? O sea, a la hora de hablar de algo que fuese neutral, pero yo no sé por qué esta periodista, que creo que es de la que estaba hablando Álvaro López, en un momento dado la cogió con Rodolfo, con los abogados y demás, y creo que se le fue, o sea, bajo mi punto de vista se le fue la pinza totalmente, porque una cosa es decir, bueno, es que yo creo a Nilson en esto, en lo otro y tal, ¿no? Y ir en contra, bueno, más o menos de Rodolfo Sancho, pero es que lo que estaba haciendo ella sobrepasaba absolutamente todos los límites bajo mi punto de vista, que bueno, ya cada uno de vosotros podéis opinar lo que queráis. Y luego, bueno, aquí coloca una miniatura, creo que es de Dariol, si no me equivoco. Creo que sí, dice, pagaron para mentir, bueno. Y luego aquí coloca un montón de miniaturas, de hablando claro, Nilson, un montón de miniaturas. Duro golpe a Rodolfo Sancho, fuerte información, bueno. Exponiendo a Nilson la cara del estafador, veis aquí, Laura Rodríguez, cuando se le dio información. Es que las personas, yo creo que periodistas como Laura o como yo y demás, si nos envían información sobre algo, si no la tenemos y solo estamos opinando por encima, si nos envían la información, nosotros evidentemente la comentamos, no nos casamos absolutamente con nada ni con nadie, ¿no? O sea, yo al principio veía raro el tema de Nilson, no entendía mucho, y luego cuando nos dieron la información, pues ya vimos por dónde iban los tiros, ¿no? Aquí dice, intentó comprar a Nilson, la abogada de Nilson muy contundente, exclusiva de Dariol. A ver, la verdad del caso Sancho, sobornos, estafas y blanqueamiento. Joaquín Campos, que ha hecho más podcasts hablando del caso Sancho que absolutamente nadie, o sea, es tremendo, porque dice él que los abogados de Daniel están todos los días en las televisiones, pero él está todos los días en los podcasts, es una cosa de locos. Luego aquí vemos Rodolfo compra testigos, esto fue una entrevista a Dariol y fue básicamente, entre comillas, lo que dijo. Compró testigos para desprestigiar a Edwin Arrieta, fraude. Esto es una miniatura de Laura.
Bueno, Álvaro dice, se hicieron horas y horas en YouTube hablando de testigos falsos, de compra de testigos. Se rieron de los que no comprábamos aquel relato. Le dieron voz a Nilsson como si fuese el mismísimo Obama. Y facturaron mucho, claro, y por simplemente mentir. ¿Os acordáis? Pues ahora bien, la justicia ha dicho que toda esta patraña contada por Nilsson y amplificada por esos youtubers es simplemente falsa. Bueno, lo de amplificada por youtubers no estoy de acuerdo. O sea, realmente los que amplificaron todo esto fueron los medios de comunicación, ojo, tanto lecturas como otros medios escritos, y no tan solo eso, en las televisiones fue una auténtica locura. O sea, hablamos de vuestros compañeros de Código 10 hicieron no sé cuántos programas, En Boca de Todos también, el programa de fiesta, un montón de programas que estuvieron en televisión hablando de todo esto, ¿no? De la supuesta compra de testigos de Rodolfo Sancho. Vamos, que no fueron tan solo los youtubers, literalmente. Y dice, todo esto es parte de la intoxicación enorme que ha vivido el caso de Daniel Sancho. Y esto no tiene nada que ver con la culpabilidad de Daniel. Bueno, eso es totalmente cierto, es verdad. Y dice, la justicia ha dicho lo que ha dicho, y esa es la realidad. Tiene que ver con lo que debería de ocurrir más, con lo que contamos aquí en plena intoxicación, a la que se sumó algún compañero más. 25 de agosto de 2024, este tío sigue vigente. No entiendo esto de que dice aquí, se sumó algún compañero más, algún compañero de profesión suyo, o sea, algún periodista. Bueno, fíjate, la primera que sale es Esther Yáñez, o sea, literalmente. La primera que sale, Esther Yáñez. Bueno. A ver, vamos a ver este tuit. Dice Álvaro López, es un tuit de 2024, hace 2 años. Yo creo que esto lo comentamos en su momento, no lo recuerdo, pero creo que sí. En la que dice, hacía varios días... vale, este era en donde se acusaba a García Montes de manipular expedientes. Esto salió en un vídeo de YouTube. ¿De quién había sido? No sé si Dariol, Triun... No me acuerdo, la verdad. No estoy seguro ahora mismo dónde había salido esto, pero en algún vídeo de un youtuber salió seguro. O sea, de eso estoy prácticamente seguro. A quien lo haya publicado, sepa que si lo han colado. Es que en aquel momento había varios youtubers a los cuales le colaban muchísimas informaciones falsas. O sea, o no tan solo falsas, sino para generar un relato en contra de la defensa, contra de los abogados y demás. Y ellos publicaron ciertas informaciones que no eran ciertas, como por ejemplo esto. O sea, dice, rotundamente falso, fabricado. Y dice, llevamos días de intoxicaciones, ruido e informaciones malintencionadas sobre el caso de Daniel Sancho, y más que habrá. Lo importante es lo que diga el juez el próximo jueves. Mi consejo, infórmense por periodistas que contrastan, defiendan lo que defiendan. De esto me acuerdo un poco de todo este lío que hubo en su momento. Estoy viendo si ponían a ver quién lo había dicho. Y luego Esther Yáñez, que la vemos por aquí diciendo, ¿por qué no enseñas la respuesta de la policía o de la embajada donde desmienten este documento? Como bien dices, las pruebas ante todo, rigor siempre y huir de la intoxicación que estamos sufriendo en este caso, gracias. Bueno, Esther estaba muy activa en este tema todo el tiempo. Muy activa, la verdad, con Nilsson, con todos estos documentos. De hecho, yo no sé si... Ahora vamos a ver en el hilo de ahora, que sería, a ver, sería este, ¿no? Este es el último, la justicia ha dicho esto. Y dice, era muy fácil averiguar que Nilsson jamás había conocido a Edwin, pero en un momento se interesó mucho su historia inventada. Claro que es un testigo falso contratado para difamar a Edwin Arrieta. Menuda forma de retorcer la realidad. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, la justicia ha esgrimido una cosa. O sea, tú puedes creer, en este caso, que Nilsson nunca conoció a Edwin Arrieta y que su denuncia era falsa. Pero la justicia está diciendo que en este caso no fue ningún testigo contratado para difamar a Edwin Arrieta, sino que él mismo se inventó una difamación para que a la defensa le cuadrase para llevarlo a Tailandia.
Esa es la realidad. O sea, esto es lo que ha dicho la justicia y lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo atrás. O sea, muchísimo tiempo, ojo, ¿eh? O sea, fíjate de dónde es ese tuit, 2024. Hace 2 años ya llevamos diciendo esto y aún la gente ni se ha enterado. Y dice, todos los medios llamabais a este energúmeno novio de Edwin, cuando el tipejo no tenía ninguna prueba de haberlo conocido. Bueno, realmente la prueba era una denuncia que él había puesto y su testimonio, ¿no? Entonces, si creemos su testimonio para decir que era un testigo falso contratado por la defensa para difamar a Edwin Arrieta, ¿por qué entonces no le creíais que él había puesto una denuncia en donde Edwin Arrieta le había amenazado de muerte? Es que al final estamos en las mismas, ¿veis que no tiene ningún tipo de sentido todo esto? Estamos literalmente en las mismas, ojo, ¿eh? Sonsoles Sónega emitió un vídeo de Nilsson difamando gravemente a Edwin Arrieta. No fue ese programa de la mano de ningún youtuber, precisamente. Literalmente era un testigo que creían que la defensa podría llegar a utilizar en ese caso, ¿no? Junto con otros. Que luego yo no sé qué pasó con el otro testigo que contaba unas cosas terribles de hacía muchísimos años atrás y que él sí tenía una denuncia que no sé si el programa realmente pudo haber visto si era cierta o no era cierta y demás. A ver, vamos a ver si hay alguna cosa más al inicio de este tweet, algún comentario más que podamos sacar por aquí. Es que en Twitter todo esto no sé si se puede ver, es que en cada tweet puede haber comentarios. A ver si es en este. Por fin sale la verdad a la luz, se ha hecho justicia. A ver qué dicen ahora todas estas personas. Bueno, evidentemente cuando no hay algo a su favor en torno al caso Nilsson, pues no lo van a comentar. O sea, si Rodolfo Sancho fuese juzgado por este caso, evidentemente estaría en muchísimos medios de comunicación, un montón de youtubers hablarían de ello, pero como no es así, pues prácticamente nadie habla de esto, ¿no? Es la realidad. Y bueno, queríamos comentar un poco todo el tuit de Álvaro López, este hilo. También le hicieron una entrevista a Alfredo Arrién, que es justo el abogado de Nilsson. Vamos a ver qué es lo que comenta por aquí, porque habla un poco del recurso de apelación de Daniel Sancho y de varias cosas más de este caso. Una sentencia y no sabemos mucho más. Entonces te quería preguntar qué esperas que ocurra tú con este recurso. Bueno, a ver, no es una jurisdicción que controle, porque la jurisdicción tailandesa, no obstante, entiendo yo que, como en el resto de jurisdicciones del resto del mundo, cabe el derecho de recurso. Ese recurso será un recurso de apelación, tendrá que ser resuelto por una instancia superior al Tribunal de Koh Samui, que fue el que le juzgó, y va a revisar, ¿no? Va a revisar esa sentencia si hay algún parámetro que no ha sido resuelta correctamente o qué es lo que ha pasado. La defensa de Daniel Sancho siempre abogaba por una legítima defensa, decía que había un forcejeo, que él le intentó agredir sexualmente, que él se revolvió y que fue a raíz de un mal golpe dado por Daniel Sancho a Arrieta que se cae y se da con la ovis y fallece, ¿no? Dice que es eso, y luego presa de la situación, presa del pánico, intenta encubrir el cuerpo, ¿no? La acusación particular, liderada por Juan Gonzalo Espina y Beatriz Uriarte, mantenía una tesis diferente, que estaba premeditado, que esa premeditación conllevó la compra de utensilios para luego deshacerse del cuerpo y que luego posteriormente en la ejecución de ese plan pues fue repartiendo en diferentes posiciones geográficas de la isla el cuerpo de Daniel Sancho, ¿no? O sea, perdón, de Arrieta. Entonces, esas dos posturas contrapuestas van a volver a ser revisadas por un órgano superior y veremos qué arroja, qué decide la justicia tailandesa. No obstante, recordemos que hasta que no se firme la sentencia no se puede plantear la extradición, que su padre Rodolfo Sancho pues está deseando que eso ocurra y tenerle en cumplimiento en una prisión española y no en Tailandia. Así que bueno, habrá que esperar hasta que tengamos una resolución. Bueno, me mata lo de las pegatinas de lecturas en las aguas, ¿no? En la entrevista. Un poco más puedo decir de eso. Y por ejemplo, la defensa de Daniel Sancho llegó a mencionar hace no mucho tiempo sobre la posibilidad de volver a celebrar el juicio.
¿esto sería posible si, por ejemplo, la justicia falla a favor del recurso? A ver, existe en derecho penal español la posibilidad de que una sentencia se anule, ¿vale? Y que se tenga que volver a repetir ese procedimiento. Y es bastante común en tribunales del jurado que se dicte una sentencia que declare nula la sentencia y que se vuelva a repetir esa por otro tribunal, porque estaría contaminado, por otro tribunal diferente, que se repitiera el juicio. Es posible, es una posibilidad. No obstante, está bastante bien apuntalada la sentencia condenatoria, entonces no veo que tenga mucha posibilidad de prosperar. Pero bueno, hay que ser cautos. Y esperar a ver qué decía la justicia tailandesa. Bueno, muy complicado, ¿no? La verdad que prospere eso, creo que muchos también lo pensamos así. Aparte, en Tailandia, lo que los abogados de la defensa de Daniel Sancho decían era el tema de que tampoco había periodistas, ¿no?, dentro. ¿Por qué no dejaron entrar? ¿Por qué era todo tan hermético? ¿Qué es lo que pasó realmente en ese juicio? ¿Por qué no dejaron declarar a algunos testigos? No sé, fue un juicio en el que se esperaban muchas más cosas que luego no pasaron de ninguna manera, ¿no? Te quería preguntar, como abogado experto en derecho penal, más a nivel, bueno, según tu criterio, si habrías cambiado tú algo sobre la estrategia de Daniel Sancho. A ver, Daniel Sancho fue bien defendido, creo. Creo que la defensa la lideró Marcos García Montes y preparó una defensa acorde a las capacidades que tenía. Recordemos que no estaban jugando en España, el partido se jugaba en Tailandia, con unas limitaciones idiomáticas importantes, con una limitación del conocimiento. Y bueno, pues con esas limitaciones aún así hicieron un buen trabajo, yo creo. No tuvieron la sentencia más favorable del mundo porque no reconocieron algún tipo de atenuantes que se podían haber probado en ese procedimiento, seguro. Probablemente. A ver, a mí también me llama muchísimo la atención que Alfredo Herrien, que es este abogado que estuvo con... fue abogado de Muliá, ¿no?, si no me equivoco, de Elisa Muliá. Luego, bueno, lo vimos con el tema Nacho Cano, y ahora con el caso de Daniel Sancho. Pero están haciendo preguntas en torno al caso de Tailandia, por la muerte de Edgo Arrieta, que es algo en lo cual él no estuvo en ningún momento. O sea, él ni se le vio ni se le esperó en torno a este caso en ningún momento. O sea, ¿por qué tanto tiempo después, estamos hablando de ¿cuántos años después? 3 años después le están haciendo preguntas sobre el crimen de Tailandia? O sea, que se nota que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es como preguntarle a cualquier abogado sobre esto cuando él no tuvo ningún tipo de participación de ninguna manera en torno a este caso, sino la participación que él tuvo fue por la presunta compra de un testimonio que sería el de Nilsson. O sea, él literalmente fue el representante legal en el juicio que acabamos de ver, que perdió Nilsson, de este supuesto testigo que iba a ir a Tailandia, y en donde su representado acusaba a Rodolfo de querer comprar su testimonio y que fuese en consonancia con el testimonio de su hijo Daniel Sancho. Entonces hablamos de que él solo estuvo en el spin-off. ¿Por qué no le preguntan por ese spin-off? ¿Por qué le preguntan sobre cosas de las cuales él no estuvo como abogado en ningún momento, ¿no? Yo hubiera centrado la fuerza, obviamente, en la legítima defensa, que es lo mismo que ellos plantean. Hubiera apuntado con un equipo legal bueno tailandés, porque había un muy buen equipo en España, compuesto por un criminólogo, por una abogada, por otro abogado. Había un muy buen equipo, ¿no? Tenían un buen equipo tanto de portavoces como de expertos en España. Pero en Tailandia sus profesionales podían haber sido mejores, podían haber tenido un equipo legal bastante mejor, ¿no? Más completo. Se me antoja haber tenido pruebas periciales contradictorias de médicos locales, médicos forenses locales, criminólogos locales, abogados particulares, no uno sino 2 o 3 abogados tailandeses, haber fortalecido mucho ahí. Luego, una de las atenuantes más importantes que hay en derecho español es la de reparación del daño. Desde hace un tiempo, bueno, siempre ha existido la justicia reparadora, ¿no? Tú haces un daño y si reparas el daño, económicamente hablando, que es la forma en que se puede hacer, consigues un atenuante, el 21.5 del Código Penal, con una buena indemnización. Si hubieran
planteado una negociación con sus abogados en España, Juan Gonzalo y Beatriz Uriarte, hubieran llegado a un acuerdo, a una consideración, ese atenuante también se puede haber completado, contemplado, y por consiguiente hubiéramos encontrado con una posible condena bastante importante, pero mitigada. Piensa que en el derecho penal no tienes por qué alegar una cosa y ya, o sea, todo a una carta. Puedes alegar en escalada, puedes decir, legítima defensa, si no me compras este argumento, bueno, también tenemos la reparación del daño, la drogadicción y el miedo insuperable. O sea, existe un montón de alegaciones que se pueden hacer y no son incompatibles entre sí. Entonces, la legítima defensa y el miedo insuperable que fue utilizado en la defensa del Atalaya, un caso que yo llevé hace ya tiempo, se convierte en la fusión en la legítima defensa putativa, que está previsto en la legislación casi prácticamente a nivel mundial, porque es legislación norteamericana. Bueno, es jurisprudencia norteamericana que luego doctrinalmente se adapta en España, que seguramente se adaptará en Tailandia y que se aplica también, ¿no? Entonces considero que esa falta de argumentación y probar en otras alegaciones en ese juicio flaquea la defensa, y luego, por supuesto, la negociación de reparación del daño yo creo que era fundamental. No sé si conoces mucho la normativa, ¿no? Tailandesa, pero te quería preguntar qué elementos podrían haber cambiado en el desarrollo del caso si se hubiese juzgado en lugar de en Tailandia en España, el caso de Daniel Sancho. ¿Algo que destaques? Bueno, a ver, tenemos en Tailandia la pena de muerte existe. Eso ya de entrada. Nosotros tenemos la pena permanente revisable, que la pena permanente revisable no es igual que la cadena perpetua tailandesa. La cadena perpetua... Bueno, ni siquiera la pena de muerte, o sea, ellos tienen algo incluso más, ¿no?, que la permanente revisable. Que bueno, en este caso la cadena perpetua sería bastante parecido, ¿no?, en realidad. La tailandesa es, pues te quedas ahí para siempre. O sea, eso en España eso no existe. Nosotros la permanente revisable quiere decir que cuando llegas al límite de cumplimiento de una pena normal, que son 20 años, ahí entras en una junta de tratamiento que te puede revisar y a lo mejor consigues un tercer grado. O sea que estarías como en un régimen de semilibertad por vida, pero que estás en libertad. Eso en Tailandia no existe. Entonces ya en base, bueno, tampoco tenemos la pena de muerte. Entonces ya de por sí estamos en otro tipo de derecho, ¿no? Asimismo, el tipo de asesinato se juzga en España por el Tribunal del Jurado, que no es un tribunal el que te condena y el que te juzga, es un grupo de ciudadanos que valoran de una manera más emocional y no tanto técnica las alegaciones de las acusaciones y la defensa. Entonces es diferente. Bueno, llamativo, vemos aquí a este abogado hablando un poco y analizando el caso de Daniel Sancho de manera jurídica y las diferencias un poco entre España y Tailandia, lo que hubiera pasado si se hubiese celebrado aquí este juicio, más allá de la prueba indiciaria y demás que habría en contra del propio acusado. Y bueno, como os digo, hemos visto hoy ese hilo de informaciones del periodista Álvaro López, que está ahora en Ana Rosa, ¿no?, si no me equivoco. Y bueno, la argumentación de por qué ha ido abajo esa supuesta compra de testigos que argumentaba el propio Nilsson. Nos vamos a quedar hoy por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por comentar en todos nuestros directos y nos vemos en próximos relatos.